Buenas tardes, hermanos. Como siempre, es un privilegio poder compartir con ustedes la bendición de la exposición de las Santas Escrituras. Y como ya es costumbre de nuestra iglesia, tratamos de dar una predicación expositiva a partir de un documento bíblico que escogemos con tiempo para poder alimentar así a la iglesia. Y bueno, creo que el documento que hemos elegido, bajo la dirección de Dios, es un documento necesario para nosotros en nuestro punto de crecimiento como iglesia, porque el libro de los Hechos, que ya dijimos fue escrito probablemente por Lucas, el colaborador de Pablo, es el documento que registra las obras del Espíritu Santo a través de los apóstoles más relevantes, que serían en este caso Pedro, Juan y Pablo, y también a través de los cristianos de la era apostólica, es decir, desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hasta los acontecimientos relacionados al apóstol Pablo. Eso es lo que registra el documento de Hechos. Ahora, estamos en el capítulo 1, de hecho es mi última participación de este mes, porque el próximo mes, o más bien todo este mes, el capítulo 2 lo va a compartir nuestro pastor Israel. Pero en el capítulo 1, si usted recuerda, Jesús resucitó. Y con el complemento que tenemos en Lucas, sabemos que Jesús les anunció otra vez y de manera detallada todo lo concerniente al reino de Dios. Capítulo 1, versículo 3 al final, nos dice que Cristo se presentó vivo con muchas pruebas irrefutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que los apóstoles están muy entendidos, están muy informados de qué es el reino de Dios. Para esto los apóstoles también reciben información valiosa sobre una promesa en específico. En el capítulo 1, versículo 4, Cristo les anuncia que se mantengan juntos en Jerusalén, porque Dios va a cumplir la promesa que Jesús anunció, la promesa del Espíritu Santo, profetizada desde el antiguo pacto y explicada también por el mismo Jesús. Así que ellos escuchan qué es el reino, escuchan que el Espíritu Santo está próximo a llegar, y ellos interpretan esta situación como que la restauración de Israel al reino será en ese momento. Y por eso hacen la pregunta del verso 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este momento, en este tiempo? Es decir, sabemos que el reino ya está. Sabemos que Israel fue excluido parcialmente y temporalmente del reino, como lo explicaste en la viña, en la que la viña le fue quitada a estos labradores y fue entregada para la administración de otros. Pero también sabemos, Jesús, que Israel no ha sido desechado de manera total. Es decir, ya en este momento, paralelo con la llegada del Espíritu, Israel será restaurado. Jesús les dice en el verso 7, no les toca a ustedes saber los tiempos o las maneras que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí les puedo decir, dice Jesús, es que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa expresión, cuando haya venido sobre vosotros, seguramente en la mente de los discípulos les recordó las experiencias de Elías, David contra Goliat, las hazañas de Sansón, las hazañas de los profetas, porque cada vez que el Espíritu venía sobre alguien en el Antiguo Testamento, lo dotaba de poder para hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, Cristo sintetiza el poder del Espíritu Santo en una expresión. Dice el verso 8,
Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. El poder del Espíritu Santo se va a desplegar principalmente a través del testimonio que ustedes tienen que impartir. En Jerusalén, tienen que iniciar desde Jerusalén porque así lo profetizó Zacarías, así lo profetizó el profeta Isaías, pero después me serán testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces ellos en ese momento se dan cuenta que Cristo asciende a los cielos, les es oculto por las nubes, y el verso 10 nos dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos. Recordemos que el único apóstol judío fue Judas, el que lo traicionó. Todos los demás apóstoles eran galileos, que básicamente eran israelitas, pero ya con una mezcla con gentiles. Y los ángeles, los varones que son ángeles, les dicen: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? La pregunta tiene implicaciones importantes como: ¿qué no escucharon lo que les dijo? Tienen una misión, tienen un trabajo que hacer. ¿Por qué se quedan mirando al cielo? No se preocupen por Jesús, porque este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces iniciamos con la última parte del capítulo 1, que es una parte larga y que se enfoca en una sola cosa: en la crisis que vivieron los discípulos inmediatamente que Cristo ascendió a los cielos. Y la crisis tiene que ver con diferentes aspectos. Por ejemplo, ¿qué cosas estaban experimentando los apóstoles a manera de adversidad en ese momento? Una, corrían el riesgo de que los judíos y que la ciudad de Jerusalén hiciera con ellos lo mismo que hicieron con su maestro Jesús. Otra crisis es que el número de apóstoles está incompleto, puesto que Judas traicionó al maestro y se quitó la vida. Otra de las crisis es que ya no tienen al líder, Jesús de Nazaret, y el Espíritu Santo está próximo a llegar. Sin embargo, en ese paréntesis ocurren cosas maravillosas, y aunque es un tema un tanto repetitivo por lo que hemos visto hace unos meses, vamos a hablar el día de hoy, del verso 12 al verso 26, de algunos principios fundamentales para la elección de un ministro. Principios fundamentales para la elección de un ministro. Y seguramente alguien dirá: hemos visto eso muchísimo ya, hemos hablado constantemente de estos aspectos. Bueno, primero quiero decirle que no va a ser la única vez que Hechos toque este asunto. Cuando el pastor Isra predique el capítulo 6, porque le toca ir el capítulo 6 según recuerdo, vamos a encontrar otra vez un pasaje en donde surge una crisis y donde se tiene la necesidad de elegir ministros. Lo mismo vamos a encontrar en el capítulo 13 en Antioquía, pero claro que cada situación es diferente, aunque hay algo que siempre las asemeja. Y aquello que los asemeja a estos pasajes es la adversidad en la iglesia. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado la adversidad en la congregación de los santos. Es decir, la adversidad porque el pastor cayó en adulterio, los líderes abandonaron la iglesia, porque la congregación se está fracturando, o porque simplemente la iglesia no tiene pastor o no tiene un líder que pueda dirigir la congregación. Este tipo de situaciones son muy comunes en las iglesias de nuestros días. Yo creo que al menos 3 de cada 10 iglesias evangélicas sufren de alguna situación similar. No hay pastor, o el pastor que está realmente tal vez no es llamado por el Señor a esta labor. La iglesia se acaba de fracturar y a veces tomamos decisiones apresuradas, decisiones que no parten de principios bíblicos. Por eso, el día de hoy vamos a mencionar algunos principios fundamentales para la elección de un ministro, pero sobre todo, hermanos, en un ambiente de adversidad, en un ambiente de crisis. Regularmente, como pastor, se me acercan algunas iglesias que necesitan apoyo o que necesitan consejo porque no tienen pastor, porque no tienen un liderazgo, porque no tienen ministros.
Y regularmente la petición que me hacen es: ¿no habrá por ahí un pastor suelto en su iglesia que nos pueda enviar de favor? O usted no sabe si en el seminario de Teciutlán o en el seminario de México existirá por ahí algún pastor, un joven que esté terminando sus estudios para que pueda apoyarnos, porque la iglesia está sufriendo a falta de un ministro, a falta de un pastor. Y es muy común que la iglesia, cuando sufre este tipo de adversidad o crisis, funcione como una empresa en la cual se contrata a alguien externo al cuerpo, a alguien externo a la membresía, pero los resultados, no siempre, pero por lo general, no son buenos. Y no son buenos por varias razones que ya mencionaremos. Ahora, quiero que vean el modelo que nos presenta Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26. Y estos principios serán importantes que usted los recuerde, sobre todo si nuestra iglesia en algún punto llega a experimentar una crisis que yo en realidad espero nunca llegue. Pero si llegase a pasar, debemos recordar estos principios. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Probablemente es el mismo aposento en el cual ellos celebraron la Pascua, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y note cómo voy a leer la parte final, y Judas, hijo de Jacobo. ¿Nota cómo leí? Judas, hijo de Jacobo. De hecho, si usted tiene la Biblia de las Américas, lo traduce así. La Reina Valera lo traduce de otra forma. Dice Judas, hermano de Jacobo. Es una mala traducción porque en el texto griego la expresión es Judas de Jacobo. Literalmente dice Judas Jacobo, o sea, Judas de Jacobo, es un genitivo. Se debe traducir como Judas, quien le pertenece a Jacobo. O sea, Jacobo no es su hermano, Jacobo es su papá. ¿Alguien tiene la Biblia de las Américas que le pueda dar lectura, por favor, en voz alta? Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. ¿Notan eso? La Biblia de las Américas y ya las versiones más recientes modifican este aspecto. Y esto incluso hizo que se modificara la cosmovisión que teníamos sobre la carta de Judas. Porque la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, en algunas Biblias como la Reina Valera, si usted tiene la Reina Valera tal vez, se va a dar cuenta que arriba dice Epístola de San Judas, apóstol. ¿Lo nota? Pero realmente no lo escribió el apóstol Judas. Lo escribió Judas, el hermano de Jacobo, hermano de Jesucristo. Por lo tanto, no es apóstol el escritor de Judas. Ahora bien, dejando en claro ese error de traducción, sigamos leyendo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Yo quiero que note eso. El cristianismo apostólico nunca excluyó a las mujeres. Si algo distinguió al cristianismo del judaísmo en aquella época, fue que el cristianismo nunca excluyó a las mujeres en las cuestiones relacionadas a la congregación, cosa que sí se hacía un poco más marcado en el judaísmo y sobre todo en el islam. En el cristianismo no, todos perseveraban unánimes, juntos, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Para este punto debe recordar que María es un punto crucial para Lucas, porque fue uno de los testigos clave para que él pudiera relatar casi todo el Evangelio de Lucas y gran parte de Hechos. Pero quiero que note el verso 14 al final, porque hay un dato interesante. Estaba María, la madre de Jesús, y eso no nos impresiona. María siempre estuvo siguiendo al Señor. Tal vez cuando el Señor empezó su ministerio, ella sintió algo extraño, porque la vemos acompañando a sus hermanos incrédulos, quienes pensaban que Jesús estaba fuera de sí, ¿se acuerdan? Y quienes también de manera sarcástica le decían: si tú eres el Mesías, manifiéstate también aquí o allá.
¿Se entiende? Pero notamos en el verso 14 que María está ahí con los apóstoles y también están ¿quiénes? Los hermanos del Señor. Esto es importante, hermanos, porque en el libro de los Hechos, ¿sabe usted cuál es la verdad sobre la obra de Cristo que más enfatiza? La resurrección de los muertos, que Cristo resucitó. Si usted examina el sermón de Pedro, Pedro no hace tanto énfasis en la crucifixión como en la resurrección. Si usted examina el sermón de Esteban, Felipe o cualquier otro predicador de Hechos, el énfasis está colocado sobre la resurrección. Ahora yo les pregunto, ¿por qué los hermanos de Jesús, quienes no creían en Él, quienes se burlaron de Él y llegaron a decir, este está fuera de sí, que la mejor traducción es, este está loco, ¿por qué están congregados en el momento más crítico del cristianismo? ¿Alguien sabe? Es muy sencillo. Están completamente convencidos de que esta es la verdad porque vieron al Jesús resucitado. De hecho, cuando leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 15, nosotros podemos notar que Pablo dice que Jesús también se le apareció a su hermano Jacobo. Y en ese sentido, hermanos, aquí tenemos una evidencia contundente de que la resurrección fue verdad, porque aún los personajes incrédulos y cercanos al Mesías estaban congregados con la iglesia en el momento más peligroso de su tiempo. Ahora, veamos lo que dice el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. No nos sorprende que Pedro se levante, porque Pedro siempre tuvo iniciativa de ser imprudente, ¿no? De ser alguien participativo, con iniciativa. Pero aquí vemos a un Pedro diferente, hermanos. De hecho, de aquí en adelante usted va a ver a un Pedro transformado. Se cumple la promesa de Jesús que le dijo, tú eres Simón. Simón significa muchas cosas, entre ellas el inestable, una vara que se mueve. Pero tú serás Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Aquí se cumple la promesa y Simón, quien fue un apóstol, un discípulo muy inestable, en Hechos lo vamos a ver transformado como una piedra, como una roca, alguien sólido, íntegro, con valor, con poder. Entonces el verso 15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos casi eran un poco más que nosotros, eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Tal vez minimizamos un poco lo que ellos vivieron, hermanos, por el hecho de que la tragedia de la muerte del Mesías fue algo realmente espantoso. Para ellos fue algo traumático, pero no le quita mérito que también fue traumático que uno de los discípulos, que uno de los apóstoles cometiera una acción tan aberrante como la que cometió Judas, ¿entiende? Imagina usted que uno de los hermanos de liderazgo de la congregación, uno de los hermanos que sirve, que está apoyando, que es íntimo de la congregación, de repente comete un acto semejante al de Judas. Realmente, hermanos, no sé si usted alguna vez lo ha vivido en su otra iglesia, porque aquí, gracias a Dios, no lo hemos experimentado a ese nivel, pero sufrir una traición de un ministro que realmente es estimado es tan traumático como perder un ser querido, ¿se entiende? O sea, el trauma religioso en el fenómeno religioso es muy, pero muy grave. Las personas no saben qué hacer, le pierden sentido a muchas cosas de su vida religiosa, y los discípulos realmente están sufriendo por la traición de este apóstol, ¿no?
Ahora, dice el verso 21, es necesario, o sea, Pedro nota que hay una necesidad en medio de esta adversidad. Es necesario, pues, que de estos hombres, note, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. Y vuelvo a recalcar, lo que más les interesaba a ellos era gritar que Cristo había resucitado. Versículo 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Aunque no lo crean los apóstoles y la comunidad cristiana, tenía el hábito de ponerle apodos a los hermanos, en el buen sentido, no eran apodos como los que nosotros ponemos, pero eran apodos que destacaban cierta virtud, que destacaban cualidades que venían de Dios, ¿no? En este caso, tenía por sobrenombre Justo, lo cual significa que era un hombre dominado por la justicia, que era un hombre de buen testimonio, ¿se entiende? Y también señalaron a otro hermano que calificaba, llamado Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Eso es muy raro, ¿no? Porque de hecho lo que dice el versículo que viene es más extraño aún. Y dice el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. ¿Cree usted que haríamos esto aquí? Que vamos a arrojar los dados en el suelo y decir a ver quién de los hermanos sale rifado como ministro. Pues no. Pero este es un aspecto cultural del judaísmo que tiene siglos, y este aspecto cultural aún está arraigado en la cosmovisión apostólica. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jonás en Medio Oriente? Cuando Jonás entró al barco, ¿se acuerdan? Y vino la tempestad, ¿qué dijo la gente? ¿Qué está pasando? ¿Y qué hicieron? Echaron suertes, y las suertes cayeron sobre Jonás. Es decir, los judíos y el mundo del Medio Oriente en aquellos días sí creía que todo estaba predeterminado por Dios y que Dios tenía el control de cada cosa en específico, ¿no? Y eso es verdad, ¿o no es verdad? De hecho, esa era la doctrina ortodoxa de los fariseos. Pero claro que no era una doctrina que tenía sus bases en la palabra. O sea, la palabra nunca dijo echen suertes como tal. Era un hábito que se fue arraigando, como lo fue el ayuno, como lo fue rasgarse las vestiduras, y este aspecto cultural queda plasmado aquí aún. Entonces, hermanos, aquí quiero que notemos algunos principios para darle marcha a nuestra reflexión. ¿Qué principios debemos considerar cuando estamos en adversidad, cuando requerimos a un ministro, cuando una iglesia requiere un pastor, cuando la iglesia requiere hermanos que puedan servir, que puedan cuidar? Esto es repetitivo en cierto punto, pero vamos a ver algunas cosas nuevas. Punto número 1, lo primero, lo más importante, que es buscar la dirección de Dios en comunidad. Buscar la dirección de Dios en comunidad. Hermanos, cuando ustedes leen el libro de los Hechos, todas las cosas buenas que pasaron en la iglesia de Jerusalén ocurrieron en comunidad, ¿se entiende? No ocurrieron de manera individual. Todo lo que la iglesia de Jerusalén hizo de manera correcta se logró porque buscaron la dirección de Dios estando juntos. Vean lo que dice el capítulo 1, por favor, versículo 14, todos juntos. Todos estos perseveraban ¿cómo? Unánimes, en oración y ruego. ¿Por qué oraban? ¿Por qué rogaban? Por varias cosas. Una de ellas, y la más importante, que el Espíritu viniera y los dotara de poder. Otra, están orando para que Dios les dé la capacidad de administrar la congregación, sin duda alguna, porque lo que vemos aquí es que en el corazón de Pedro estaba la necesidad de administrar lo referente al puesto de Judas. Así que en primer lugar, hermanos, cuando buscamos
la elección de un ministro, cuando buscamos restaurar a la iglesia con un servidor, necesitamos buscar la dirección de Dios, pero en comunidad. Por eso es muy importante que estemos juntos en decisiones complicadas. Eso es lo primero que vamos a encontrar, un principio importante que no debemos olvidar. Noten el versículo 14 que ellos perseveraban unánimes, juntos, en comunidad, pero hacían algo en específico. ¿Qué hacían? Orar. A veces no sabemos qué vamos a hacer, hermanos, pero sí necesitamos orar a Dios. Sí necesitamos pedir su dirección y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Antes de poner un protocolo, antes de buscar el consejo de un ser humano, de un pastor, necesitamos siempre buscar la dirección de Dios, porque de otra manera la iglesia se va a ver más afectada, si es que ya está afectada. Sigamos leyendo, hermanos, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Y qué dijo Pedro? Varones hermanos, todos juntos, era necesario que se cumpliese la Escritura. ¿Nota eso? Ellos están buscando la dirección de Dios, en oración, en ruego, en súplica, juntos, en comunidad. Pero ¿cómo les respondió el Señor? ¿Les arrojó del cielo la información? ¿Vino un ángel que les dijo esto van a hacer? No. Buscaron la dirección de Dios en oración, pero quiero que note otra vez cómo les respondió Dios. Primero a través de un hermano de la congregación, ¿o no? Pero este hermano da una palabra muy importante, verso 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la... ¿De dónde parte la decisión de esta iglesia? Sí, buscaron dirección de Dios en oración, ¿cierto? Pero lo segundo principio, hermanos, buscar un ministro a partir de la dirección de las Sagradas Escrituras. O sea, no creamos que Dios nos va a hablar audiblemente. O sea, que de repente Dios nos va a decir, ¿saben? Tienen que hacer esto, esto y aquello. Hay hermanos que a veces abusan de un concepto, y lo he dicho muchas veces. Si Dios lo permite, va a ser su voluntad, y si no, pues que no se haga. Bueno, y si Dios lo permite, ¿significa que es su voluntad? Dios permite muchas cosas que no son buenas, ¿se entiende? Y la permisión de Dios no es igual a la bendición de Dios. Dios puede permitir que yo entre a un negocio corrupto, ¿cierto? Y eso no quiere decir que Dios me esté respondiendo propiamente. Dios puede responderle a un joven, a una jovencita, con permitirle, vamos a decir, tener una relación en yugo desigual. Pero que Dios permita tener esa relación en yugo desigual no significa que Dios esté autorizando eso. Y por eso es importante que vayamos a las Escrituras. Y Pedro tiene en su mente un pasaje muy importante, quiero que noten el 16. Era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo, porque al final de cuentas es la palabra del Espíritu, en que el Espíritu Santo habló. Por cierto, cuando escuchamos a las personas decir a la ligera, es que a las iglesias reformadas, a las iglesias bautistas no los guía el Espíritu, a veces yo no sé en qué están pensando, porque ¿cómo nos guía el Espíritu? Con las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? La voz del Espíritu Santo. A veces pensamos que el Espíritu trabaja de manera mística, y claro, Dios no está limitado en muchas cosas, o sea, Dios puede hacer todo lo que Él quiera, pero tenemos que ajustarnos a lo que la palabra enseña. Sigue diciendo, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. O sea, Pedro dice, Judas estaba profetizado. Judas es el resultado de un texto que aparece en el Antiguo Testamento, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Quiero que note lo que viene después. ¿Qué pasó con Judas, hermanos? Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Primero les pregunto, ¿de veras Judas compró un campo? ¿De veras Judas compró un terrenito? Que usted recuerde. ¿Verdad que no?
según yo recuerdo, y espero que no sea nada más por la película que vimos, Judas, una vez que entregó al Señor y recibió el dinero, ¿qué hizo después? Lo regresó, ¿cierto? Se los arrojó a los principales. Y Pedro dice que Judas, después de traicionar al Señor, adquirió un campo. Sigue diciendo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Hago otra pregunta, ¿así murió Judas? ¿Se cayó y se reventó por la mitad? ¿Qué nos dice la película que vimos? ¿O qué nos dicen los evangelios? ¿Alguien recuerda? Se ahorcó. Entonces, esto es un reto de interpretación interesante, ¿no? Porque obviamente al sintetizar los evangelios con hechos vamos a encontrar una respuesta correcta. Pero bueno, sigue diciendo, después de que Judas compró un campo, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. No pierdan esta porción. Vamos a buscar, por favor, Mateo 27. Vamos a verificar si lo que dice Pedro a través del escrito de Lucas realmente tiene congruencia con lo que dice Mateo, que es el evangelio que relata lo que ocurrió con Judas. ¿Lo tenemos? Mateo 27, versículo 3. Dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, note lo que dice, lea conmigo en voz alta lo que viene, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pregunto, ¿Judas se arrepintió? ¿Cómo ve? Si se arrepintió, entonces está en el cielo, ¿no? ¿Se arrepintió? Bueno, aquí entramos otra vez en un problema de traducción. Por eso es importante que tengamos el texto griego siempre, ¿no? Los que enseñamos, porque si no, podríamos llegar a conclusiones erradas. De hecho, yo escuché a un predicador que decía, Judas está en el cielo, ¿no? Y es una cosa totalmente contraria a lo que enseña la Biblia. La palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento, en este pasaje, no es la palabra que se usa para arrepentimiento. De hecho, la palabra griega para arrepentimiento es metanus, o sea, cambio de mente, cambio de perspectiva y volviendo en sí como el hijo pródigo, ¿no? Pero aquí la palabra no es arrepentimiento, es una palabra que se parece un poquito a metanus, pero no es la misma. Aquí la palabra se debe traducir de la mejor forma como remordimiento, o sea, culpa, dolor de conciencia. Lo voy a traducir. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió con remordimiento, con un sentimiento de culpa, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora escuchen este pasaje en la Biblia de las Américas, por favor. En voz alta, hermano. Quien guste. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, 30 ciclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Sí nota usted que la traducción mejora? O sea, pregunto, ¿Judas se arrepintió? No. Judas tuvo lo que se conoce como dolor de conciencia, remordimiento, como el alcohólico que llega a casa, golpea a su esposa, se acaba la quincena, se pone a llorar al otro día porque ya vio la tragedia que cometió, pero realmente no está arrepentido, solamente está sufriendo un dolor de conciencia. Y puede ser muy fuerte. Un dolor de conciencia puede ser tan fuerte que te puede llevar a lo que llevó a Judas. ¿A qué lo llevó? Al suicidio. ¿Se entiende? Pero bueno, no se arrepintió, no está en el cielo. Jesús le llamó hijo de perdición, él se perdió. Sigue diciendo el versículo 3, bueno, él con remordimiento devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, Anás, Caifás y a los ancianos de Israel. ¿Y qué dijo en el verso 4? Yo he pecado entregando sangre inocente. Él puede reconocer que hizo mal,
pero acuérdese que nadie se salva por reconocer que hizo mal. Nos salvamos por colocar la fe en el Hijo de Dios. Él nunca colocó su fe en el Mesías como el Salvador. Sigue diciendo el texto: mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, que era un lugar sagrado, salió y fue y se ahorcó. Entonces Mateo dice, no compró un terreno, él entregó el dinero. Tampoco Mateo dice que se reventó por la mitad, sino que se ahorcó. Ahorita vamos a sintetizar las dos versiones, ¿no? Porque ¿quién está mintiendo, no? Bueno, no puede mentir ninguno porque toda palabra es inspirada por Dios. Dice el verso 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Para este punto Judas ya se había quitado la vida en un terreno, y el dinero los principales sacerdotes no lo recogieron, no lo guardaron en el templo ni en las ofrendas. ¿Qué hicieron? Verso 7, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Es decir, ¿cuál fue la versión completa? Judas regresó el dinero por su remordimiento y su sentimiento de culpa. Después fue a un terreno que no le pertenecía todavía, se ahorcó, probablemente en un árbol, en mal estado, ya seco, y entonces cayó ya muerto, y aparte su cuerpo se reventó por la mitad, ¿se entiende? Y se le salieron todas las entrañas. Sin embargo, como el pueblo de Jerusalén relacionaba a Judas con los principales sacerdotes por la injusticia que estos habían cometido, ellos, como Pilato, para lavarse las manos, ¿qué hicieron? Dijeron, no vayan a decir que el dinero no lo regresó Judas y nos vayan a culpar de esta injusticia. Así que con ese dinero fueron y compraron el terreno donde Judas se quitó la vida. Y esa sería la versión completa si sintetizamos tanto Mateo con Hechos de los Apóstoles. ¿Se entiende la idea? Ok, regresemos a Hechos, hermanos. Ya les contamos la historia completa, ¿no? Para que no se quede con la curiosidad. Capítulo 1 de Hechos, ya dijimos, la elección del sucesor de Judas o el sustituto, en primer lugar, se da por la búsqueda de la dirección de Dios en comunidad. Número 2, Pedro cita las Sagradas Escrituras, Judas estaba profetizado, pero en el capítulo 1, versículo 20, Pedro cita otro pasaje, ¿lo nota? Y dice así, todos juntos, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Nota otra vez? La escritura para Pedro es importante. Ya citó un pasaje donde se dice Judas tenía que cumplir este pasaje. Judas era la profecía del Salmo tal. Pero ahora cita otro pasaje del Salmo y dice el Salmo así: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, todos juntos, y tome otro su oficio. O sea, Pedro está comprometido a que se cumpla el Salmo, no solo con el hecho de que Judas traicionó al Señor, sino con el hecho de que tiene que existir alguien más que tome su oficio. Esto nos lleva al tercer principio, hermanos. Punto número 3. Lo que vamos a encontrar en este principio es que Pedro y los hermanos van a reconocer a un hermano que cualifica para el ministerio. Repito, reconocer a un hermano que cualifica para el ministerio. En este caso, para el ministerio apostólico, ¿se entiende? Pero no está desligado a los principios para todo ministro en la iglesia, llámese diácono, diaconisa, pastor, maestra, etcétera. Entonces vamos a ver aquí algunos aspectos de este principio. Reconocer a un hermano que cualifica para el ministerio. Inciso A, lo primero, alguien que es conocido del grupo de los discípulos. Repito, alguien que es conocido del grupo de los discípulos. ¿Sí nota lo que dice el verso 21? Es necesario que de estos hombres que han estado juntos, ¿con quién? Con nosotros.
O sea, si la iglesia de Jerusalén va a reconocer a un nuevo apóstol, a un nuevo ministro, a un nuevo oficial, tiene que ser alguien de los discípulos, alguien de esa familia. Y esto, hermanos, de alguna manera nos ayuda a entender que esta conducta de traer pastores o ministros externos a una iglesia no es el modelo de Dios, ¿se entiende? Mire, yo sé que algunos tienen aquí un contexto cristiano de años. Recuerde un poco, cuando se traen a pastores externos a la comunidad de fe, ¿regularmente funciona? Regularmente no. Dios en su providencia muchas veces hace que funcione. Pero ¿quién conoce mejor a la iglesia si no los mismos hermanos de la iglesia? ¿Se entiende? Y aquí encontramos ese primer aspecto, alguien que es conocido del grupo de los discípulos. Sobre todo para el ministerio apostólico, que era necesario que fuese alguien de ellos. Esto fue lo mismo que encontramos en el capítulo 6, cuando escogen diáconos. A quienes escogieron a hermanos de entre ellos. Inciso B, otro aspecto importante de este principio, es que debe ser alguien que ha pasado tiempo considerable con Jesús. O sea, no basta con que sea alguien de la familia de esa fe, de esa comunidad de fe. No basta con que sea alguien miembro de esa iglesia. Necesitamos reconocer a alguien que ha pasado tiempo considerable con el Maestro. Y hermanos, esto es muy importante porque cuando un ministro no ha pasado tiempo con el Maestro, Jesús de Nazaret, ¿se nota o no? ¿Se percibe rápido, hermanos? Cuando un ministro no ha pasado el tiempo suficiente con Jesús, eso se nota. Y eso va a repercutir en la salud espiritual de la iglesia, ¿sí o no? Y también cuando un hermano, una hermana, han pasado tiempo considerable con Jesús de Nazaret, ¿también se nota, hermanos? Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, fíjense lo que le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Persevera en estas cosas para que tu aprovechamiento se manifieste a todos. Cuando pasamos tiempo con Jesús, eso se nota. Que su rostro resplandezca sobre nuestro rostro va a ser algo claro si pasamos tiempo con Jesús de Nazaret. Y por eso la frase del verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. ¿Sabe qué dijeron los principales de Israel cuando escucharon a Pedro predicar por primera vez? Cuando escucharon a Pedro y a Juan, ellos dijeron, estos han pasado tiempo con Jesús. Eran gente del vulgo y sin letras. ¿De dónde tienen ellos estas palabras? Quiero preguntarle algo, hermano, a manera de implicación. ¿Su familia en casa reconoce que usted pasa tiempo con Jesús? No que lo vean a usted leer la Biblia, orar. Eso si quiere usted hágalo en secreto, no es necesario que lo vean. Pero la gente de su casa, su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, ¿ven a una persona que ha pasado tiempo con Jesús? ¿O a quién están viendo? Porque, hermanos, eso va a determinar mucho de nuestra relación con los demás. Los hermanos de la iglesia, ¿qué ven en mí? ¿Ven a Jesús de Nazaret? ¿O ven al hermano que le gusta simplemente pasar tiempo, pasarla bonito, tomar el cafecito, ir a dar la vuelta, platicar y platicar? ¿Están viendo en nosotros a Jesús? Porque eso es lo importante, hermanos, ese es nuestro llamado. Interactuamos, convivimos, tenemos fricción, pero siempre debemos buscar parecernos al Maestro. Ahora, quiero que note un aspecto más. Ya dijimos, alguien que ha pasado tiempo considerable con Jesús, no un neófito. Yo le aseguro que si usted hubiera conocido a Pedro en el tiempo que él estuvo con Jesús, usted no daría ni un peso por Pedro, ¿o sí? ¿Cómo que se va a ser nuestro pastor? ¿No? O nuestro líder. ¿Cómo era Pedro? ¿Alguien se acuerda? ¿Era grosero? ¿Agresivo? ¿Inestable? Sí, leía la Biblia, le echaba ganas, pero era, híjole, insoportable. ¿Qué diríamos de Juan, Jacobo, los más agresivos tal vez del grupo? Pedro nunca dejó su machetito, ¿verdad? Siempre lo traía cargando, por si el Salmo 23 no le funcionaba.
Y hay hermanitos que así los vemos en la iglesia, hermanos. Hay hermanos que uno diría, híjole, este hermano, yo no sé por qué viene, sinceramente. No le gusta escuchar la palabra, no le gusta cantar, no le gusta servir. ¿A qué vendrá? Le quiero preguntar, en un futuro, si es de Cristo, en un futuro vamos a ver a Jesús en él o no. Es la promesa que tenemos. Y por eso, hermanos, pensando ya en el ministerio que van a tratar de llenar los apóstoles, es necesario recordar las palabras de Pablo, no un neófito, porque todo lo que vivió Pedro, a través de su orgullo, su soberbia, que lo llevó a la adversidad y la crisis, al pasar tiempo con Jesús, eso lo llevó a una transformación, hermano, ¿sí o no? Sí lo llevó a una transformación. Cuando Jesús lo confronta y le dice, agapasme, o sea, ¿me amas de verdad? Y Pedro le dice, Señor, te quiero, te aprecio. Cristo le vuelve a preguntar, ¿de veras me amas, Pedro? Porque recuerda que amar es entregar la vida por mí. Pedro no le dice, te amo, es otro problema de traducción de la Reina Valera. Pedro le dice, te fileo, o sea, te quiero, te aprecio. Pedro reconoce, no estoy en el punto que debo estar, Señor. Pero Jesús de Nazaret lo transformó. Yo no sé quién sea usted, hombre, mujer, anciano, joven. Si usted hoy dice, no me parezco en nada a Jesús, es decepcionante ver que todos los días caigo en pecado, fallo, fracaso. Si usted es de Cristo en verdad, tenga por seguro que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Porque ¿qué es la salvación, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Es un proceso de restauración que tiene como fin conformar al hombre a la imagen de Cristo. Acuérdese, la premisa máxima de la iglesia es que nos parezcamos a Jesús. Que yo, cuando tenga contacto con Víctor, le pueda ayudar a Víctor a ser como Jesús. Que cuando Hetza tenga contacto conmigo, él me pueda ayudar a ser como Jesús. Que cuando las hermanas se junten, puedan ayudarse mutuamente a parecerse a Jesús el Nazareno. Esa es la premisa máxima de la fe. Otro aspecto más. Inciso C. Obviamente un ministro debe ser alguien que tiene un panorama completo de la obra de Cristo. ¿Se entiende? Un ministro pastoral, sobre todo, un ministro apostólico, en el caso de este personaje, Judas, debería ser alguien que tenga un panorama completo de la obra de Jesús. Dice el versículo 22, alguien que estuvo comenzando ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, que uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, un ministro tiene que tener un panorama, no tiene que ser estrictamente el mejor erudito, porque siendo honestos, muchos pastores llamados por Dios no son los más excelentes eruditos, pero sí tiene que ser alguien que tenga un panorama completo de la obra de la redención de Cristo Jesús. Recuerda que hubo un hombre llamado Apolos. Mire, en Hechos 19, Apolos es el vivo ejemplo de alguien que todavía no puede calificar para el ministerio de la palabra, porque está pasando por una limitante que es no tener un panorama completo. Ve el capítulo 18, por favor, de Hechos, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Reunía los requisitos hasta ahí? Parece que sí. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, tenía mucho ánimo, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué le faltaba? Tener un panorama completo, porque solo conocía lo referente al Señor hasta el bautismo de Juan. ¿Qué hacemos con Apolos? ¿Lo desechamos? Pues no. Priscila y Aquila, verso 26, dice que después de que lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte en secreto y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pero Apolos en este punto no era de tanto impacto como lo fue después que Priscila y Aquila le explicaron mejor el panorama de la obra de redención. Ahora, cuando usted examina el sermón de Esteban, ¿quién era Esteban? En edad, un joven. En ministerio, un diácono, miembro de la iglesia de Jerusalén. Cuando usted examina el sermón de Esteban, quiero preguntarle,
sin problema le ganaría cualquier sermón de nuestros días, sin duda. Pero algo que notamos en el sermón de Esteban, hermanos, es que les da cátedra de la obra de la redención desde el principio de la creación hasta la resurrección de Cristo, cuando dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Sí recuerda? O cuando Pedro predicó en Pentecostés, o cuando Pedro le predicó a Cornelio, o cuando Pablo predica el Evangelio en Hechos, predican desde el Antiguo Testamento hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, un ministro debe tener un panorama completo. Por eso cuando vemos los primeros rudimentos, ¿se acuerdan que hay una lección que se llama la evolución de la fe? Y hablamos de cómo desde la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, Silo de la tribu de Judá, el Hijo de Dios del linaje de David, el Hijo del Hombre, mencionamos cómo este panorama se fue estructurando hasta que Cristo vino y resucitó de entre los muertos. Eso es lo que tenemos aquí, hermanos. Y algo más, inciso D. ¿A quién necesitaban? Alguien con un testimonio dominado, ¿por qué? Por la justicia. Note lo que dice Hechos capítulo 1, con esto voy a terminar. Versículo 23. Obviamente que en el caso de el sustituto de Judas necesitaban que alguien fuera testigo de la resurrección, porque para ser apóstol juntamente con los 11 se necesitaba ser testigo de la resurrección. En el caso del ministro pastoral o diaconal en nuestros días no es necesario que seamos testigos de la resurrección, aunque sí somos testigos del poder de la resurrección en nuestra propia experiencia, ¿se entiende? Ahora dice el versículo 23, y señalaron a dos, Hechos 1:23. ¿A quién? A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Quiero que note esa expresión, tenía por sobrenombre Justo. Ya dije, tenían la costumbre de poner apodos, no como los apodos que le ponemos aquí a los hermanos, ¿verdad? Y espero que no le pongan apodos a los hermanos. Pero aquellos sobrenombres eran sobrenombres que destacaban la virtud, destacaban la imagen de Dios en esos hermanos. Por ejemplo, hay otro hermano en Hechos capítulo 4, versículo 36, y miren que los que promovían los apodos eran los apóstoles, pero buenos apodos. ¿Cómo dice? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, o sea, no se llamaba Bernabé, se llamaba otra cosa, que los Josés eran relevantes en la iglesia de Jerusalén, Aquí también, yo creo, ¿no? ¿Cuántos Josés tenemos? A varón, y tiene un apodo, ¿verdad? Que es un varón de Dios. Dice el texto, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo. O sea, por una parte, José, al que le apodaron Justo porque era un hombre que se caracterizaba, ¿por qué? Por la integridad, por la justicia, ¿se entiende? Y a Bernabé le apodaron así, Bernabé, hijo de consolación, porque ¿cuál era su virtud? Consolar. De hecho, cuando la iglesia de Antioquía nace, ¿a quién mandan? A Bernabé, por dos razones. Una, porque él es originario de esa zona. Segundo, porque él tiene la capacidad de exhortar y consolar a los hermanos. ¿Cuál era el apodo de Simón? Cefas, que significa piedra. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que esto por una parte indica que Dios transforma a los hombres, que Dios transforma a sus hijos. Pero segundo, que cuando alguien es candidato al ministerio, eso es evidente, ¿se entiende? Eso es evidente, eso se puede palpar. Hechos 1, versículo 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, Matías no tiene apodo, no lo sabemos, pero la idea es que ambos tienen un testimonio congruente, ¿se entiende? Los dos.
Sigue diciendo, y orando, porque acuérdense, ellos buscan la dirección de Dios en oración, le dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Al final de cuentas, ¿quién tiene la decisión? Dios. Hemos enfatizado, nosotros solo reconocemos, ¿no? Pero Dios tiene la decisión. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando Pablo dice en 1 Corintios que Cristo le apareció primero a Cefas y después a los 12, ¿está contando a Judas? No, porque Judas ya estaba muerto para la resurrección. Pero ¿por qué Pablo dice le apareció a Pedro y después a los 12? Porque Pablo sí está considerando a Matías como el apóstol número 12. Y después él dice, y después como un abortivo, me apareció a mí. ¿Tiene relevancia Matías después? No encontramos nada de él por escrito. ¿Que debió tener relevancia? Debe ser, porque todos los hijos de Dios, todos los apóstoles fueron luz para el mundo. Termino diciendo algo. Tal vez usted no es ministro, tal vez usted no es maestra, diaconisa, pastor, diácono, pero sí quiero decirle algo. Yo al menos como pastor, y yo sé que Israel y los otros hermanos que servimos, oramos por ustedes, para que ustedes sean luz, para que ustedes lleguen a ser ministros capaces del Señor Jesús. Y que si hoy usted es como Pedro en sus inicios, tenemos la seguridad de que por obra de Dios usted va a ser como Pedro en Pentecostés. ¿Se entiende? Lo segundo también, le queremos animar a que usted considere que estos hombres no tenían nada que ofrecer. Pero en el capítulo 2 vamos a encontrar algo sorprendente. Y dentro de 8 días vamos a darnos cuenta de cómo hombres comunes, hombres de un origen incluso que se ponían en tela de juicio, los galileos, llegaron a provocar un avivamiento por el poder del Espíritu Santo, y a razón de eso nosotros hoy tenemos el privilegio de servir a Dios y conocer a Jesucristo. También quiero decirle a aquellos que apenas inician en el camino del Señor, evite escuchar la palabra a la ligera, porque Judas escuchó la palabra a la ligera muchas veces y está perdido en la condenación. Dios puede quitar a un ministro y poner a otro, ¿sí o no? ¿Le cuesta a Dios eso? Por más que el ministro sea una eminencia, sea un virtuoso, sea un erudito, sea un hombre de buen testimonio, si menospreciamos a quien habla, nuestro lugar lo va a suplir cualquier otro hermano, ¿sí o no? Sí, porque no depende de los hermanos, depende del poder y la gracia de Dios. Así que, hermanos ministros y aquellos que escuchan la palabra, tengamos temor y reverencia, porque en nosotros está Dios morando y produciendo el querer como el hacer. Y tomemos ejemplo de esta iglesia en Jerusalén, que también ya veremos después con Isra y con su servidor, que también esta iglesia tuvo sus carencias, sus dificultades. No era una iglesia perfecta, pero era una iglesia que estaba buscando la dirección de Dios. Oremos al Señor, hermanos, y demos gracias. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Bendícela en el corazón de los oyentes, bendícela en cada uno de nosotros. Prospera tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.